Y yo me encomiendo al Padre y le digo: oh Dios, mira, tú sabes mi incapacidad de transmitir un mensaje si tú no me das tu gracia y la unción de tu Espíritu Santo. Creo que hay algo para nosotros como casa, algo que nos va a educar, algo que nos va a ayudar a crecer, algo que nos va a corregir, algo que nos va a desafiar el corazón. Pero yo te pido, Dios, que por tu misericordia y el amor que nos tienes, me facilites la tarea que tú me has llamado a hacer y me ayudes a explicar con denuedo y con claridad tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Vaya conmigo a Primera de Juan. Es el verso que hemos estado, o que usamos hace 8 días, que compartimos y estudiamos hace 8 días. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. La escritura dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La Biblia, lenguaje sencillo, este versículo 15 lo expresa de una manera, valga la redundancia, más sencilla, más clara. Y mire cómo lo dice: no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Escogí esta versión porque me ayuda a través de 2 cosas a entender por qué nuestro gusto frente a la cultura de este mundo, por qué nos atrae, por qué es tan fácil colocar nuestro afecto y nuestro amor en las cosas que este mundo hace, por qué nos seduce. Es más, quiero decirle que Jesús, anticipándose, cuando Él fue al cielo y dejó al Espíritu Santo, en su oración allá en Juan dice: miren, mi mayor preocupación es que ustedes no sepan vivir como tienen que vivir. Los voy a dejar en el mundo, aunque no son del mundo. Y no es que seamos extraterrestres. Lo que pasa es que la cultura de este mundo no define quiénes somos nosotros. El pensamiento, amados, el estilo de vida de este mundo no puede ser parte de lo que somos. Y desde allí Dios nos ha extendido un llamado, no solamente a hacer las cosas de manera diferente, sino a ser diferentes. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? Una de las cosas más contradictorias del pueblo de Israel es que cuando Dios los saca de Egipto, aparentemente Israel iba a crecer en el desierto de acuerdo a su identidad como nación. Pero aunque fueron sacados de un lugar físico, Israel llevaba la cultura egipcia adentro, en su mentalidad, en su fe, en sus costumbres. Y lo más importante aquí no es, amados, enfocarnos en nuestros comportamientos. Usted y yo podríamos ser juiciosamente cristianos. Entonces, ahí es cuando se hace relevante ese comentario que se usa: pastor, yo no le he robado nada a nadie, yo no digo groserías, yo llevo mis negocios con rectitud, ¿verdad? Yo no le codicio la mujer a otro. Pero en el fondo, amados, nuestra identidad en Dios es carente. Y necesitamos con urgencia entender, o más bien primero conocer, luego entender, para poder aplicar lo que somos en Dios. Hoy creo yo como pastor que la iglesia carece de identidad. Amén. ¿Por qué carece de identidad? Porque Jesús dijo, hablando de la iglesia: ustedes son luz y sal. Ahora, no tiene que ver con un concepto. ¿En qué se mide, amados, el resultado de que nosotros somos luz y sal? En la influencia que logremos tener sobre la vida de otros.
Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que no estamos viviendo de acuerdo a lo que somos, nuestra identidad en Dios, que es ser luz y sal? Porque hemos perdido nuestra capacidad de influenciar y más bien nos están influenciando a nosotros. Amén. Estamos hablando de una serie que se llama Contracultura. Y yo quiero, de verdad, de corazón se lo digo, sembrar en usted el desafío de vivir de acuerdo a lo que somos en Dios. Amén. De vivir de acuerdo a lo que somos en Dios. Pero mire este texto, creo que es interesante lo que Dios nos quiere hablar a través de Primera de Juan 2:15. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y mire que va a referirse a 3 aspectos. Estamos estudiando acerca de la cultura de este mundo, cómo vive este mundo, cuáles son sus patrones de vida, cuáles son sus directrices de vida. Amén. Entonces primero vamos a estudiar cuál es la cultura de este mundo para poder hacer una diferencia o incluso una radiografía, para poder confrontarnos y saber si algo de ese patrón de vida también es parte de lo que nosotros vivimos. Amén. Entonces dice: porque todo lo que hay en el mundo, primero, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. La Nueva Traducción Viviente, ese texto, mire cómo lo expresa: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Diga conmigo: la cultura de este mundo se basa en la satisfacción personal y en el orgullo. La base de la cultura de este mundo tiene que ver con que nuestra vida gira en torno a nuestros deseos y a nuestro orgullo. Esa es la cultura de este mundo. Ahora, solo por mencionar algo, solo por mencionarlo, y se va a dar cuenta que más adelante, en la medida que vayamos estudiando otros textos para complementar, esto que le voy a decir va a cobrar un sentido muy importante. ¿Por qué? Miren lo que dice el verso 16 en la última parte. Dice, voy a leerlo todo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No proviene del Padre. Ahora, ¿por qué Juan enfatiza cuál es la fuente, o quién más bien es la fuente de la cultura del mundo? Es como si en lo que no dice nos quisiera decir lo siguiente: ustedes que tienen una relación con el Padre, ustedes que son hijos de Dios y caminan con Él, deberían distinguir, diferenciar que la cultura de este mundo, amados, no compagina con quién es Dios y quién es el Padre. En otras palabras, en el Padre, diga conmigo, jamás encontraremos, diga conmigo, en el Padre jamás encontraremos este tipo de cultura. Dios no es el origen, el Padre no es el origen de esta cultura de vida. Una cultura que gira en torno a los deseos, a las pasiones y al orgullo. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué quiere decir esto? Que solo Dios es quien puede modelar y es la fuente de nuestra cultura. Y Él tiene un estilo de vida distinto para nosotros. Ahora la pregunta, y me salta la curiosidad, es: ¿quién es la fuente de la cultura de este mundo?
¿Quién le enseñó al mundo a pensar como piensa y a actuar como actúa? ¿Quién fue que le enseñó al mundo a darle relevancia y más importancia a los deseos y al orgullo? Porque así no piensa mi Padre. Amén. Amén. Ahora, aquí hay algo muy distintivo. Nosotros, diga conmigo, no somos exclusivos. No somos mejores que nadie, pero sí somos hijos. Y nuestra identidad y la forma en la que vivimos está definida por ello. Entre más relación con el Padre, más claridad en quién soy yo para Dios y cómo debo de vivir. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema en realidad? Diga conmigo que nosotros hemos puesto nuestro afecto en una cultura que no es nuestra cultura. ¿Está aquí conmigo? Muy bien. Ahora, solamente para que usted vaya entendiendo hacia dónde vamos, la palabra mundo que se usa aquí en el texto, que Juan usa, es la palabra que se refiere en su traducción, es la palabra griega cosmos. Y es la palabra que se usa para hablar del sistema que rige a una sociedad. Amén. Es más, es una palabra que se usa para hablar de la época. Todos, y yo creo que de alguna manera, así usted diga que no, hemos sido marcados por alguna época en nuestra vida, ¿no? Aquí habemos de varias edades, sin querer ofender. Algunos se identifican con los años 50, bueno, mucho menos que eso. Otros los 60, los 70, los 80, que era esa época disco y de los hippies, ¿cierto? Más o menos es como esa época, ¿no? Después viene otras épocas, los 90, que es ya casi la mía, ¿no? Yo estuve ahí rozando más o menos, no mentiras. Ya este año cumplo 40 años. Y de alguna manera, aunque usted se ría y no sé, esto lo lleve a recordar cosas que al final fueron bonitas, porque yo digo, mi infancia y mi juventud no es la misma que yo veo que hoy en día las generaciones viven. Yo podía entretenerme con un juguete y de ahí no salía y no necesitaba lo digital y la tecnología para fantasear y crear una historia con mis poquitos juguetes. Yo recuerdo que de niños tuvimos muy pocos juguetes, pero Dios nos dio una virtud y compensó con eso la escasez de juguetes. Y me dio una habilidad con mi hermano menor de hacer muñecos en plastilina. Entonces los juguetes que no teníamos los hacíamos en plastilina. Y mi mamá se aterraba porque decía, usted puede durar horas ahí con esas bolitas de plastilina. Y es verdad. Hoy usted intenta entretener un niño, amados, y el único recurso para hacerlo, no es una crítica, me aterro que a veces para calmar un niño yo veo a los padres poniéndoles una pantalla y yo digo, wow, Señor, o ellos son distintos o qué es lo que sucedió. Esto para decir que cómo las épocas han dejado una huella en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, cuando uno piensa en una época, uno dice, yo soy bueno, hoy en día son los millennials, ahora es la generación de cristal, un día fue la Z, no sé qué, etcétera, etcétera. Y cuando uno refiere ese estigma o ese rótulo, uno se está refiriendo a no solamente conductas, sino a una mentalidad, ¿verdad? A un carácter, ¿cierto? Alguna vez escuché un discurso, una predicación más bien de un pastor que admiro mucho y decía, yo soy de la generación que cuando va a la iglesia todavía se viste de traje. Y es lindo eso, porque eso nos enseñó a darle una reverencia y una importancia a algo que merece importancia. Nosotros de pronto ya somos de otra generación, pero son cosas que fueron marcadas por esas generaciones. La generación, por ejemplo, que saluda estrechando la mano con respeto, doña o señor, ¿verdad? Mi esposa dice, yo no puedo decirle a alguien
mayor si no es por señor o doña. Son cosas que nos quedaron, ¿cierto? Ahora, miren cuán fuerte es una cultura que puede llegar a modelar nuestro carácter, nuestra personalidad y nuestra manera de pensar. Si ahondamos un poquito más, ¿cuántos fueron de la época del peinado Alf? Ustedes, los que se ríen, están viejos. Porque era el copete ese así, ¿o no? ¿Verdad? Yo me acuerdo que había un peluqueado muy popular en mi época, bueno, en medio de mi círculo social, y era raparse uno aquí y dejarse el cabellito así como una mesa aquí encima. Bueno, aunque yo no podía escoger mucho mi peinado cuando niño, mi abuela decía motílelo, porque ese era el término que se usaba, y me dejaban como un soldado siempre. Dejarnos crecer el cabello, ese era un sacrilegio. Pero es increíble, y esto lo digo a modo de broma, solamente para que usted se dé cuenta cuánto puede trascender una cultura en el corazón del hombre. El apóstol Juan, cuando dice mundo, no se está refiriendo a las personas, se está refiriendo al sistema que rige una sociedad, al sistema de la época que marca una trascendencia en la manera de pensar, aún de hablar, de comportarse de la gente. Marca un carácter en nosotros. Y me parece increíble cómo Dios nos invita a entender que nosotros no debemos estar definidos por esa cultura. La cultura de este mundo no es mi cultura, aunque viva en el mundo. Amén. Aunque yo tenga gustos, aunque yo tenga afinidades, ¿verdad? Yo creo que uno va más o menos pasando los 30 años y uno ya va sentando ciertos aspectos de la personalidad, ¿no? O al menos a mí me pasó. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos que Dios tiene una cultura propia para sus hijos. Ahora, el texto, y desde ahí quiero partir, no se enfoca solamente, amados, en lo que se hace, en las conductas, sino en una mentalidad y en lo que está detrás de ello para dirigir mi vida. En realidad el texto se enfoca en eso, amén, en por qué piensas así, por qué decidiste vivir de esa manera, quién te lo enseñó, quién es la fuente de ello, amén. El texto se enfoca en eso. Ahora, cuando habla de la cultura del mundo, estamos hablando, diga conmigo, de una mentalidad y un estilo de vida definido por los deseos y el ego del hombre. Una cultura definida por los deseos y el ego del hombre. En el original dice por la concupiscencia, que es una palabra que hace mucho tiempo salió del argot de la iglesia, pero es una palabra muy importante porque la concupiscencia habla de la codicia que hay en el corazón. No solamente está hablando de un deseo inocente, no habla solamente de anhelos que hay en tu corazón, está hablando de deseos que se vuelven una obsesión, que son los que motivan nuestro querer hacer algo, el invertir nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, cosas que llegan a ocupar un lugar tan relevante en nuestro corazón que pueden llegarse a convertir un Dios en un Dios. Amén. De eso vamos a hablar más adelante. La palabra en el original dice que es una cultura definida por la concupiscencia de dos elementos o aspectos de la vida del ser humano. El primero, la carne, y el segundo, los ojos. Y léalo porque yo no sé si usted hizo la pausa y pudo reconocer esos dos aspectos. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, póngale cuidado cuántas veces se repite la palabra deseos. Los deseos de la carne y los deseos
de los ojos. Quiere decir que esta cultura gira en torno ¿a qué? A los deseos, que es la palabra concupiscencia. Pero miren que menciona dos áreas del ser humano: la carne y los ojos. Amén. Y por último dice, y la vanagloria de la vida, o el orgullo o el egocentrismo. Que usted ya en las ocasiones anteriores yo le he explicado lo que esto representa. Cómo el ser humano busca valor en lo que hace, en lo que alcanza y en lo que tiene. Y pensamos que nuestra grandeza o nuestro honor y respeto como personas depende de esas cosas. Pero no es así. Ahora, usted podría decir: pastor, a mí no me interesa lo que otros piensan. Pero ¿cuántas veces usted se ha comparado con personas de su edad que tienen el doble de lo que usted tiene, que están en lugares de privilegio en los que quizás usted nunca ha estado, y eso nos lleva a frustrarnos? Y empezamos a vivir una vida de competencia. ¿Por qué la envidia, amados? Cuando la palabra dice los deseos de los ojos, en el original está hablando de la envidia. ¿Por qué? Porque nosotros tristemente vivimos en un ambiente donde en la apariencia se ha construido una vida perfecta. Esto no es nuevo, usted lo sabe, y no lo he dicho solamente yo, muchos lo dicen. Cuando usted se acerca a la ventana de un celular a mirar por Facebook o Instagram, que son las redes sociales que al menos yo de mi edad conozco, hoy en día hay una cantidad grande. Uno ve las fotos que la gente publica y uno solo ve una vida perfecta. Usted no publica una foto el día que se levantó con un granito en la frente, o que tuvo un fracaso emocional, o sí. Usted dice: aquí estoy a punto de cortarme las venas. No, eso es algo que algunos hacen, pero no todos. Siempre mostramos la mejor versión de nosotros, porque detrás de eso está ahí la ilusión de una vida perfecta. Todos hoy quieren viajar, todos hoy quieren adquirir cosas, alcanzar sus sueños. Y la envidia, ¿de dónde sale? De ver mi vida, compararla y decir: yo porque no tengo lo que esa persona tiene, y al ver lo que tiene yo percibo que es feliz, yo quiero esa felicidad. Pero nuestra cultura, amados, no se basa en eso. Y de eso vamos a ir hablando poco a poco. Amén. Ahora, hay algo muy profundo en este texto. Porque cuando nos habla de estas dos áreas en las cuales, amados, hay deseos que podrían convertirse en el canal que conectan con esta cultura, si nosotros no trabajamos en estas dos áreas de nuestra vida. Estoy hablando primero de estas. Después vamos a hablar de la autoestima y el amor propio. Porque cuando hay una baja autoestima y no hay amor propio, nosotros siempre vamos a querer buscar hacer cosas para sentirnos valiosos, tener cosas para sentirnos valiosos. Amén. Quiero decirle algo antes de entrar en ese tema. Dios lo amó a usted en su peor versión. Cuando usted y yo, dice la Escritura, éramos sus enemigos, le habíamos dado la espalda. Dice: en esto consiste el amor, que Él nos amó primero. Cuando no queríamos saber nada de Él. ¿Usted cree que Dios pudo haber visto algo atractivo en esa actitud y en esa condición? Si usted hubiera sido Dios, usted hubiera elegido eso y hubiera dicho: si usted no me ama, pues hasta luego. Pero ¿qué hizo Dios? Decidió amarnos por encima de. Eso me hace entender algo muy profundo, que a pesar de, Dios me dio el valor que solo su amor me puede dar. No por lo que yo era, sino por lo que Él me ofreció de sí mismo, su amor. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? Muy bien. Pero vamos por ahora a ver los dos primeros aspectos que creo que son muy definitivos para poder comprender, amados, el por qué nosotros vivimos apegados a la cultura de este mundo. La palabra allí, carne,
se refiere cuando el verso allí dice que porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y luego dice los deseos de los ojos, usted ya sabe que es una cultura que gira en torno a los deseos y que expone estas dos áreas de su vida, la carne y los ojos. La palabra carne está hablando, amados, de la naturaleza humana con todas sus debilidades. No solamente habla de una inclinación negativa o pecaminosa, está hablando de la condición humana, amados, en la cual el ser humano está lleno y repleto de necesidades. ¿Nos cansamos, sí o no? Yo de verdad, y le soy honesto, no es que esté entrando en una etapa donde no sé, esté sintiendo una depresión porque los años me hayan llegado, pero yo soy consciente, ya no corro igual que a los 20 años. Le va a parecer chistoso, esto solo lo hago para que usted no se me duerma. Hace poco, en mi deseo de volver a retomar cosas de mi juventud, yo dije: voy a inscribirme en una escuela de baloncesto. Pagué la primer clase, amado, casi me voy al hospital después del primer entrenamiento. Mi esposa fue a recogerme y yo, para que no me regañara, me hice el macho y yo caminaba así, pero no aguantaba mi rodilla. Claro, eso nos llama a no ser sedentarios, pero es verdad, hay algo natural del ser humano. Jesús le dice algo sorprendente a Pedro y a Juan cuando les invita a orar en un momento muy crucial. Jesús les había dicho: yo estoy turbado, viene un tiempo que no va a ser fácil, determinante, vengan y oren conmigo. Y cuando fueron a orar, él se apartó allí en su soledad, oró al Padre, vuelve y los encuentra durmiendo. Hemos ya estudiado esos textos. Posiblemente ellos estaban tan afectados emocionalmente, y yo creo que los días que habían vivido no eran fáciles, estaban cansados, y Jesús les dice: oiga, no han podido ni siquiera soportar una hora. Pero él lanza un principio que a mí me ministró mucho: a la verdad, el espíritu está dispuesto. La palabra carne que Jesús usa ahí está hablando de la condición humana en la que, amados, no solamente una inclinación hacia el pecado o hacia algo negativo, sino es esa condición frágil, humana, débil, que se cansa, que por más que quiera lo de Dios, está en la lucha de que a veces, yo no sé si a usted le ha pasado que ha tenido una jornada difícil de trabajo, llega en la noche y el Espíritu Santo le inquieta, le llama, y usted dice: ay Señor, mañana, porque hoy estoy cansado. Y así pasan las semanas y los meses. O cuando el Señor quiere despertarlo y usted dice: Señor, yo sé que me despertaste, soy consciente que hay que orar, pero estoy tan calientito y aquí. Porque al final, el ser humano, para nosotros, nuestra condición humana natural es tan relevante. Todo el tiempo estamos en función de ¿qué hora es? Ya es la hora del almuerzo, ¿verdad? ¿Qué hora es? Yo no me puedo pasar. Mire, mi esposa y alguien de aquí en la iglesia me dijo: pastor, es que usted es un viejito en su forma de vivir su vida. Usted podrá, y a veces, no sé si yo no le contesto cuando me ha llamado en la noche, yo a veces no contesto. ¿Sabe por qué? Porque si a mí me da el día el chance de dormirme a las 7:30, yo me duermo a las 7:30. Yo madrugo mucho. Y le he dicho al Señor: si yo quiero tener una cultura de oración, yo tengo que tomar acciones y disponerme para que cuando el Señor me despierte, yo no vaya a orar casi que dormido. Pero en medio me he dado cuenta, amados, que esa es la condición del hombre. Todo el tiempo, diga conmigo, estamos en pro de suplir nuestra necesidad humana. Amén. Entonces, miren lo que dice, porque usted podría decir: wow, pero ¿qué tiene de malo, pastor, comer, vestirnos, beber, en el sentido de tomar líquido y no morirnos de inanición? Es que cuando Dios quiso definir a través de Jesús el sentido de la vida, Él dijo: la vida es más que la comida, la bebida y el vestido. Jesús habló de las tres necesidades básicas
que no son un pecado. Es algo normal. Dios nos dio un cuerpo, como diría un expresidente, de carnitas y huesitos para poderlos sostener, sustentar. Es normal. El punto es ¿qué es lo relevante? ¿Qué determina el por qué vivimos? Nuestra necesidad, el suplir nuestra necesidad, nuestros deseos. Si nuestra vida gira en torno a ello nomás, estamos siendo parte de una cultura que usted sabe, nosotros vivimos en una cultura consumista. Todo el tiempo estamos creando cosas que no necesitamos, pero que compramos pensando que necesitamos, que deseamos. Y estamos en una cultura consumista. ¿Qué quiere mi cuerpo? ¿Qué necesita mi cuerpo? Por eso el apóstol Pablo, no sé si es Pablo o Pedro, dice que el vientre se ha convertido en un Dios. El Dios vientre. ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? Amén. Ya conmigo, esa no es mi cultura. ¿Está aquí conmigo? Entonces, la palabra carne hace referencia, vuelvo y retomo, hablando de la naturaleza humana con sus debilidades, con sus inclinaciones, con sus necesidades y sus pasiones. Cuando habla de los deseos de la carne, está refiriéndose a aquellos que solamente piensan en buscar satisfacer la necesidad del cuerpo. Diga conmigo, la necesidad del cuerpo. Estos son conceptos muy importantes. Diga conmigo, vivimos en la cultura del placer, de la satisfacción, en la cultura de la necesidad del cuerpo. Estos son conceptos que sutilmente se han metido en nuestra sociedad y usted tal vez no se ha dado cuenta. Vivimos en el tiempo donde el cuerpo lo hemos endiosado. Por eso los vicios. Es más, quiero decirle, un vicio es satisfacer un vicio es una manera de rendirle un culto a un deseo que se convirtió en un Dios. La idolatría de la iglesia del siglo XXI se llama deseos y pasiones. Amén. ¿Está aquí conmigo? Ahora, vaya por un momento a Efesios capítulo 2. Aquí hay algo precioso que vamos a abordar en medio de lo que el Señor nos viene hablando. Efesios capítulo 2, ubíquese por favor en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Dígame amén cuando lo tenga. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Pero subraye esto que viene, que es muy importante: siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? No. La corriente de este mundo tiene que ver con vivir en medio de una condición espiritual, amados, ¿verdad? En la que nosotros estábamos muertos. Ahora, ¿por qué estoy mencionando Efesios? Porque cualquiera podría decir: pastor, ¿qué tiene de malo la cultura de este mundo? Pastor, son solo acciones y formas de pensar. Sutilmente el discurso que se está metiendo en la iglesia es: debemos aceptar la diversidad, somos diferentes, no todos pensamos de la misma manera, hay que aceptar lo que otros hacen. Mire, perdóneme. Pero si seguimos así, vamos a terminar llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno, y vamos a perder nuestra capacidad de discernir y distinguir. Si eso nos pasa, va a resultar lo que sucedió a los hijos de Elí, que servían a Dios, que ofrecían a Dios a su manera, pero era una generación que no conocía a Dios ni tenía el temor de Dios en su corazón. El problema aquí no es reunirnos en una iglesia. Cualquiera se reúne en una iglesia.
El problema es que los que estamos aquí reunidos no conozcamos a Dios y no le respetemos por quién es Él. Ese es el problema. Porque lo que define el tipo de adoración que le damos a Dios es que le conozcamos y le temamos en el corazón, le respetemos, le honremos por quien es Él. Amén. ¿Está aquí conmigo? Ahora, aquí hay algo muy importante. Dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra corriente es muy importante, porque la palabra corriente es la palabra aión, y esa palabra, miren cómo traduce era y época. Habla del curso presente de las cosas, habla de las prácticas y los estándares de aquellos que se encuentran sin Dios. ¿De qué habla en realidad? De cultura. Ahora, ¿quién es el que está detrás de esa cultura? Según este texto, Satanás. Satanás es un arquitecto de cultura, porque él sabe, amados, que a través de la cultura, que son el conjunto de ideas, el conjunto de pensamientos, creencias, conductas, él sabe que puede influenciar, puede distorsionar, destruir el concepto claro de nuestra identidad en Dios. Usted puede hablarme de política y de todo lo bueno que los políticos van a hacer, pero cualquiera que se suba allí va a seguir la agenda del progresismo. Y el progresismo no es otra cosa más que la de desconstrucción del diseño de Dios y de la sociedad. No es otra cosa más. ¿No le parece curioso cómo Satanás siempre ha querido ir en contra del diseño de Dios en nosotros? Ahora, aquí hay algo que me impacta. ¿Recuerda usted que en Juan leímos que la cultura de este mundo, en sus tres aspectos, no proviene del Padre? Eso nos generó una interrogante. Entonces, ¿de quién viene? Aquí en Efesios dice: es una cultura que nace en Satanás. Ahora, ¿cómo opera esa cultura? Es lo importante. Vamos a aprender eso hoy. ¿Cómo opera esa cultura? ¿Cómo Satanás la lleva a cabo? Diga conmigo: a través de los deseos y el orgullo. Los deseos y la vanagloria se convierten en el canal para afectar dos aspectos de la vida del hombre: su condición humana natural y su expectativa. Cuando habla de los ojos, está hablando sus anhelos, sus sueños, su expectativa, su manera de razonar la vida. Dos áreas que Satanás ha podido influenciar. Ahora, quiero concluir con esto, y esto me impactó porque me tocó mucho mi corazón. Miren cómo dice este verso 2 en la versión AF. Esta versión dice: era el tiempo en que seguíais los torcidos caminos de este mundo y las directrices del que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, de ese espíritu que al presente actúa con eficacia entre quienes se hallan en rebeldía contra Dios. El punto es: ¿quién está detrás de esta cultura? ¿Quién es la fuente que ha construido ese estilo de vida? Pero también, amados, nos lleva a entender que no solo son actos o deseos inofensivos. Satanás gobierna este mundo a través de la influencia que él ejerce en sus deseos. Amén. El mejor escenario de influencia es un corazón rebelde contra Dios. El mejor escenario de influencia de esta cultura es un corazón que no quiere o se rehúsa a vivir de acuerdo a Dios. Si esto es verdad,
Yo entiendo o me respondo la pregunta de por qué hoy la iglesia se acomodó a la cultura de este mundo y vive conforme a este mundo, a pesar de que es iglesia de Dios. Porque pensamos que ser iglesia de Dios es llenar un establecimiento físico los domingos. Pero usted puede estar aquí y aunque adore, cante, ofrende y diezme, eso no significa que usted está viviendo conforme a Dios. Y usted y yo hemos rendido nuestra vida al señorío de Dios y le hemos dicho: Padre, yo quiero vivir en pos de tu voluntad, yo quiero obedecerte, enséñame a obedecerte. Si tú has visto que mi corazón es un corazón endurecido, trata conmigo. Pero lo más relevante para mí, oh Dios, es hacer tu voluntad. Un corazón así se blinda de la influencia de Satanás. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? Qué tremendo. Verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Mire que el apóstol Pablo vuelve a mencionar aquí el concepto de cómo vive el mundo. Así vivíamos. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este verso voy a leerlo en la AF y mire cómo dice: así vivíamos también todos nosotros bajo el dominio de nuestras desordenadas apetencias humanas, obedientes a esos desordenados impulsos del instinto y de la imaginación, y destinados, por tanto, como los demás, a experimentar la ira de Dios. Miren, hay algo que me ha aterrado. Yo de verdad agradezco al Señor por las cosas que en este tiempo Él nos ha permitido aprender. Hay un fenómeno que hoy en día se está viviendo en nuestra juventud. Cosas que más o menos unos 8 años atrás, puede ser, al menos yo no lo conocía. No era parte de lo que uno veía de la sociedad. Hoy es fácil que nuestros jóvenes en una fiesta se conozcan y se acuesten. Y uno podría decir: pastor, pero es que eso es normal. Bueno, para mí no es normal. Estos días alguien me dijo algo que yo quedé, ¿de verdad? Hubiera preferido no saberlo. En uno de estos talleres que hubo y se hizo un comentario, y dije: yo no puedo creer que nosotros hayamos llegado a hacer cosas tan bajas como estas. Y hoy en día, si usted ve cómo se nos quiere encasillar en un estereotipo que no es el nuestro, se nos dice: usted es de acuerdo a lo que siente y el instinto que tiene. Entonces, por eso es que ayer vi un hombre, no sé si es colombiano, ha pagado 70 millones de pesos para poder parecerse a un perro. Y yo digo: Dios mío, ¿en dónde va a parar esto? ¿En dónde va a parar? Hay un programa en que, la verdad, yo se lo digo, yo estas cosas se las cuento para que usted pueda ver cómo el Señor me corrige y me ayuda también a entender cómo debo guardar mi corazón. En Home and Health, en ese canal que se llama Budget, no sé qué, que es de 2 médicos que hacen cirugías plásticas. La tendencia de hoy es el transexualismo, y ese va a ser el discurso que va a empezar a modelar nuestra generación. Yo lo sé por el trabajo que hacemos. Hemos visto en todo que se está incentivando al hombre a eso. Usted sabe lo que es que hayan youtubers o influencers en YouTube con canales dedicados a que los niños puedan tener una claridad en cuál es el paso a paso para convertirse en hombre o en mujer. Es la cultura del instinto. ¿Qué siento? Y me dejo llevar por eso. Esa no es nuestra cultura. No es nuestra cultura.
Por eso, amados, si mañana nos dicen que como iglesia tenemos que aceptar el homosexualismo y el lesbianismo, eso es algo que va en contra de Dios, de su diseño y su palabra, y puede que esto nos lleve a ser censurados y a que nadie nos vea y nos tengan como retrógradas. Pero es que no es nuestra cultura, no es nuestra cultura, no es nuestra cultura. Usted y yo no vivimos con base al instinto y a los apetitos de nuestra carne. Y uno podría decir, qué sutil es, ay pastor, pero yo vengo aquí porque yo tengo hambre. Está bien, Dios es un Dios de provisión que cuida, que sostiene y sustenta, pero ese no debería ser el principal motivo para acercarse a Dios y caminar con Él. ¿Saben por qué? Porque si hoy eso es relevante, mañana otro deseo mayor será lo que presione a Dios para que Él se incline a mi favor. Y no es así. ¿Está aquí conmigo? Mire lo que dice Gálatas. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 1, verso 4. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Mire esto el Señor me lo regaló esta anoche y me ministró tanto, porque esto nos va a ayudar a desmentir tanto discurso equivocado que hoy se ha infiltrado en la iglesia. Gálatas capítulo 1 verso 4 dice: tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Para qué qué? Para rescatarnos de este mundo de maldad en que vivimos, para apartarnos, dice, para llevarnos a ser un pueblo consagrado a Él. Ahora, Jesús no solamente, y mira el que está a su lado, Jesús no solamente murió para redimir y perdonar tu pecado, Jesús también murió para que tú en medio de este mundo aprendieras a vivir en santidad de una manera diferente. La obra de Jesús es más que un crucifijo colgado en la pared. Si usted y yo valoramos cada gota que Cristo derramó, amados, necesitamos aprender que Él nos llamó a vivir como un pueblo santo y apartado. Amén. ¿Está aquí conmigo? Romanos capítulo 12. Esto me parece hermoso, este verso. El verso 2 del capítulo 12 lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. ¿Cuál es nuestro llamado? A no imitar ni las conductas ni las costumbres de este mundo. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Ahora voy a leer solo hasta aquí. Voy a decir lo que el texto no dice. La sugerencia es: no imiten. Cuando uno imita, ¿cuál es el propósito, la intención de imitar algo? Ser igual a, ¿o no? ¿Verdad? ¿Cierto? Parecerme a. Estoy buscando identidad. La cultura de este mundo, es verdad, y es importante que usted lo sepa, porque esto no es algo inofensivo, modela identidad. Hoy en día el discurso es: tú eres de acuerdo a lo que sientes, tú eres de acuerdo a lo que deseas, tú eres de acuerdo a tu apetito y tu instinto. Eso no es cierto. Y ahí está el problema, que Dios tiene que hacer una obra en nuestra identidad. Pero esa obra, ¿cómo comienza? En nuestra decisión de ¿qué? No imitar cómo vive y lo que hace este mundo. Por eso necesito una obra, diga conmigo, de transformación. Pero ¿en qué área está sugiriendo el texto? En mi identidad. Está la obra que la iglesia hoy en día necesita. Necesitamos que Dios transforme nuestra identidad. Una identidad permeada, modelada y formada por las costumbres y las acciones de este mundo. Ese es el problema de la iglesia hoy en día. Necesitamos con urgencia esa obra. Señor, ven,
no sé cómo decir esa palabra, deconstruye, ¿cómo es? Desconstruir, no, deconstruir la imagen que el mundo ha dejado en nosotros. Ahora, eso comienza cuando nosotros tomamos una determinación. Ya, dígame usted, ¿a quién quiere parecerse? ¿A quién quiere imitar? Por eso el apóstol Pablo, no alcanzo hoy por el tiempo, pero en Efesios 5 él dice: imiten a Cristo, imítenlo a Él. ¿Quién es nuestro patrón de vida? Nuestro prototipo y modelo. Mire, yo no tengo nada en contra, y lo digo antes con las mujeres que se pintan su cabello de diferentes colores. Pero usted ve la cantidad de influencers hoy con el cabello azul. James se pinta el pelo del color azul y todos los chicos quieren hacerlo igual. Hay una profunda necesidad de identidad. Ahora, el problema no es la falta de identidad, sino la falta de prototipos y modelos correctos. Y como no conocemos a Cristo, entonces no sabemos a quién imitar. Amén. Por eso necesitamos. Ahora, usted quiere construir identidad en su casa, en sus hijos, en su familia. Hábleles de Cristo. ¿Quién es Él? Lo que Él hizo, su carácter, su esencia. Y eso va a ayudarle a sus hijos. No hablemos del evangelio como algo cargoso. No necesariamente tiene que ser algo aburrido. Cuando usted habla de alguien, admira nomás su actitud y el semblante de su rostro, ¿cómo es? Wow, Él es. Pero cuando hablamos de Dios, amados, necesitamos avisarle a nuestra cara de que es verdad lo que estamos expresando con nuestra boca. ¿Está aquí conmigo? Amén. Esto es precioso, es maravilloso. Dígame, ¿quién como Dios? Dígame, ¿quién como Dios? ¿Está aquí conmigo? Amén. ¿En dónde estábamos? ¿Le dije Gálatas o no le había dicho? Ok, Romanos. Entonces dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué? La manera de pensar. Ahora, esto me explica cómo una cultura lo que afecta es mi pensamiento, mi manera de pensar. Satanás sabe que cuando afecta, mire, desde el huerto no ha hecho algo distinto sino eso: traer un pensamiento que es el que resulta en conductas. El problema en realidad no es corregir las conductas, sino una renovación en nuestra mente. ¿Cuándo vendrá una renovación en nuestra mente que definirá la identidad de Dios en nosotros? Está la respuesta en la última parte de este verso. Dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Como estamos hablando de identidad, ¿qué es lo que modela nuestra identidad como hijos de Dios? Lo que Dios quiere, la voluntad del Padre. Mira, haga así conmigo, ponga sus dos manitas así, como si fueran una balanza. Y en su mano izquierda, bueno, los que son zurdos pues saben que ahí está la parte más importante. Para mí la derecha es lo más importante. Yo pongo aquí la voluntad de mi Padre y coloco aquí mis deseos. Hoy en día, ¿qué pesa más y qué más relevancia hay? Lo que más peso tenga definirá lo que yo soy. Cada vez que usted, y ya no lo siga haciendo, tranquilo, cada vez que usted todo el culto se acerca al Padre y le dice: Padre, como no se trata de mí, sino se trata de ti y lo que tú quieres, usted está abriendo la posibilidad para que Dios haga una obra en su mente, una transformación interna de quién es usted para Dios. Quiero terminar en un texto precioso, Gálatas 5.
Voy a leer del verso 16 al 21. Esto es precioso y muy importante para nosotros. Estamos aprendiendo cómo nos desprendemos de la cultura de este mundo. Una cultura que gira en torno a sus deseos y a su orgullo. Una cultura, amados, que afecta nuestra condición humana y natural, y una cultura que afecta nuestras expectativas, nuestros anhelos, nuestros sueños. Una cultura que afecta nuestra autoestima. Una cultura que Satanás usa para gobernarnos de acuerdo a su diseño. Amén. Pero Dios dice: dejen que mi voluntad renueve su mente. Dejen que mi voluntad empiece a producir un cambio. No se trata de lo que tú deseas, se trata de lo que yo quiero para ti. No se trata de tu apetito, de tu necesidad. No se trata de tu expectativa. Se trata de que para ti yo tengo algo bueno, agradable y perfecto. Pero sumado a eso viene lo siguiente. Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Esto es muy relevante. ¿Quién dirige tu vida? Sabemos que si vivimos conforme a la cultura de este mundo, Satanás es quien dirige nuestras vidas. Usted podría decir: no, pastor, son mis deseos. No, eso es mentira. Detrás de los deseos está la influencia de Satanás, que quiere dirigir y gobernar tu vida. Amén. El concepto de que estamos en tiempos de libertad y cada quien hace lo que quiere, eso es equivocado. En la apariencia se ve, pero si Dios le permitiera a este mundo ver cuán esclavo está, se daría cuenta que su noción de libertad, amados, es un sueño, es una ilusión. Amén. Ahora dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, mire el resultado. Cuando el Espíritu Santo gobierna un corazón, ¿qué pasa? Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es la manera de ir en contra de la cultura del placer, del apetito, del deseo y la satisfacción, del egocentrismo y el orgullo? Que el Espíritu Santo venga a gobernar nuestra vida. Amén. ¿Está aquí conmigo? Qué tremendo esto. No estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Verso 17: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que el Espíritu quiere. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Verso 19, adelantito: cuando ustedes siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Voy a describirle la cultura de este mundo hoy en día. Miren, es la cultura de este mundo: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Qué tremendo es. Si yo le pregunto un aspecto, solo uno, que pueda describir la cultura de este mundo, ¿qué es lo primero que se le viene a usted a la cabeza? Pecados sexuales, ¿o no? Inmoralidad sexual. Ahora, vivir en pro de mis deseos va a resultar dando a luz estas conductas.
por más que yo no quiera. Por eso hoy urge la necesidad de que el Espíritu Santo sea quien controle la vida de los hijos de Dios, que controle la vida de la iglesia. No vamos a vivir conforme a Dios si primero Dios no es rey en nuestro corazón, si el Espíritu Santo primero no es quien nos gobierna. El punto es, si no te gobierna el Espíritu, no creas que tú eres el que está al mando. No lo creas, no lo creas. Por más que tú me digas que tú eliges hacer lo que quieres, no me digas eso, porque aquí hay dos culturas distintas, la del cielo o la de esta tierra, y usted y yo decidimos cuál vivir. Póngase en pie en esta mañana. Quedó claro, ¿verdad?, lo que Dios nos quiso hablar en esta mañana. De verdad que espero que el restante de la casa pueda ponerse a sintonía, pueda aprovechar de que queda ahí en el canal el registro de lo que Dios nos viene hablando y no lo pueda perder. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Allí es un tiempo íntimo con el Señor. No piense, esta palabra pudo haberle caído bien al que no vino hoy. No, esta palabra es para los que estamos aquí. Y recíbala así. Dios que le quiere hablar a usted. Padre, yo te doy gracias por el mensaje que tú has traído en esta mañana, Señor, a nuestra familia, a esta casa. Necesitamos una obra de transformación en nuestra mente. Necesitamos aprender a conocer tu voluntad, que es lo que tú quieres. No se trata de lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo deseo. No se trata, Señor, de lo que me hace sentir bien, de lo que eleva, Señor, tal vez mi orgullo, mi vanidad. Padre, yo te pido, por favor, que en este tiempo, tú que eres el médico de la iglesia, tú que eres el que cuida la viña, el que poda, oh Dios, la viña, el que administra el huerto de nuestro corazón, oh Dios, limpia tu casa, limpia tu casa de esto, de esta cultura, oh Dios, en la que hemos puesto nuestro corazón, nuestro afecto, esta cultura en la que nosotros hemos encontrado satisfacción. Que este tiempo yo puedo ver como casi que la gran parte de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia primitiva buscaba recordarle a la iglesia lo que eran en ti. Lo habían olvidado, el mundo que les rodeaba los permeó. Necesitamos, Señor, que hagas algo en nosotros. Aquí estamos. Hoy nos humillamos y reconocemos que hemos pecado delante de ti en cuanto a esto que nos refieres hoy. En más cosas es verdad, pero de acuerdo a lo que nos hablaste, Señor, tengo que reconocer que hemos sido tan permisivos. Perdóname, Padre, perdóname. Perdóname, porque el propósito de la iglesia es influenciar y dar luz. ¿Cuántas serán las tinieblas del mundo si la iglesia no brilla? Me dijiste esta mañana. Si la iglesia que es luz no da luz, ¿cuántas tinieblas habrá para el mundo? Ay, Señor. La iglesia en el mundo, Señor, es una oportunidad de que al menos, Señor, el mundo pueda encontrar. Y hablando del mundo, no hablo de su conducta y cultura, hablo de las personas que necesitan, Señor, entender y conocerte a ti. Nosotros ya no vivimos en tinieblas, pero desafortunadamente nuestra luz es un pábilo que está humeando, que está apagándose. No basta, Señor, solamente con venir aquí, cantar, no basta solamente con orar, no basta, Señor, solamente con venir a
desplegarte nuestra lista de necesidades, es necesario, Señor, entregarnos, morir a nosotros mismos, rendirnos a tu Espíritu Santo, al señorío de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, 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 Jesús, ayúdanos, ayúdanos. Ayuda a esta casa en el nombre de Jesús. Lloro por ti, mi amado hermano. Tú eres un tesoro escogido por Dios. Él pagó un precio muy alto por ti. No quieras vivir de acuerdo a lo que no eres. Jamás serás feliz, jamás. Jamás encontrarás un sentido y un valor. Permite que Dios en este tiempo te ayude a recordar que tú eres hijo y que así debes vivir. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que cortes la transmisión, Pollo. No te vayas. Póngase en pie. Yo siento orar. Dando luz a las tinieblas, Él llegó, liberando a los cautivos, Él llegó, restaurando corazones. Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Prepara hoy, prepara senda que redime, prepara hoy, prepara senda que restaura, prepárate hoy con el corazón, alístate pueblo de Dios, prepara hoy. Él llegó, trayendo la esperanza. Él llegó.